Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio nuevamente estar con ustedes por medio de este su canal, La Palabra y Pura Verdad de Dios, creados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y para anunciar la nueva de salvación. Como dijo mi Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, hermanos, Dios los bendiga grandemente en este día. Le pido a Dios que sea Él guiando esta predicación para que no sea yo hablando, sino el Espíritu Santo a través de mí y mediante la palabra de Dios, que poder de Él para salvación. Muchos vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y reciban el don de la vida eterna. Por pura gracia, solo por la fe en Cristo Jesús. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hermanos, como venimos haciendo, vamos a continuar la predicación del Evangelio de Juan. Esta vez vamos a comenzar con el capítulo 5. Y en este capítulo vamos a ver una creciente oposición al ministerio de Jesús. De aquí en adelante, ¿verdad? La oposición al ministerio de mi Señor Jesús va a ser más de frente y va a ser más dura. Mi Señor Jesús va a tener más oposición a la hora de predicar el Evangelio, y lo que mayormente se le van a oponer son los supuestos religiosos de la época. Ok, los fariseos y los saduceos. Desde aquí para adelante, hermanos, vamos a ver este creciente odio, este creciente mal celo, esta creciente envidia en estos grupos religiosos hacia el ministerio y la obra de mi Señor Jesucristo. De aquí en adelante, hermanos y amigos, lo que viene de aquí comienza, como decir, a planearse el asesinato de mi Señor Jesús. De este capítulo, los dirigentes judíos ya van a comenzar a manifestar lo que hay en su corazón, que es homicidio y mentira, ¿ok? Bueno, vamos a leer el capítulo 5 del 1 al 2, ¿ok? Después de esta, la Biblia nos titula el paralítico de Betesda, ¿ok? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, ¿ok? Y allí en Jerusalén, estaba cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas, ¿ok? Ok, 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía, el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano, Señor? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
y, en, y, en el instante, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron: aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no está lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es él que te dijo, toma tu lecho y anda? Gloria a Dios. Entonces, bueno, como ya les dije, de aquí en adelante vamos a ver una creciente oposición, una envidia mala. Bueno, todas las envidias son malas, pero vamos a ver este mal sentir de los judíos, especialmente de los religiosos, hacia mi Señor Jesús. De aquí en adelante se va a manifestar en ellos lo que hay en su corazón, ¿ok? Bueno, comenzamos. Después, en el versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Como pueden ver, hermanos y amigos, mi Señor Jesús cumple con la ley. Mi Señor Jesús cumple con el Antiguo Testamento. Mi Señor Jesús celebra las fiestas que el Padre mandó a celebrar. No tengo conocimiento, hermano, de a qué fiesta se refiere realmente. Creo que era la Pascua, pero lo importante aquí, hermanos y amigos, es que mi Señor Jesús cumple con la ley. Él, como todo buen judío, él celebró la fiesta que su padre había establecido en el Antiguo Testamento. Eso es lo importante aquí, el cumplimiento de mi Señor Jesús hacia la ley. Dice la palabra, hermanos y amigos, que no ha venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla, a que se cumpla todo lo que el profeta habían dicho y a por fin cumplir todos los mandamientos de Dios al pie de la letra, a fin de que por esa obediencia muchos podamos llegar a ser justificados por Dios, ¿ok? Esto es lo importante. Mi Señor Jesús estaba en Canaán, como se acuerdan que en el último video Jesús estuvo en Canaán, donde hizo su segundo milagro al hijo del hombre noble, ¿se acuerdan? Bueno, Jesús recorrió muchos kilómetros, no me acuerdo específicamente cuántos fueron, y subió a Jerusalén a celebrar la fiesta. ¿Por qué dice la palabra subió? Porque Jerusalén queda situada como en un monte alto, como una especie de colina. Así que los que van para Jerusalén, ¿verdad? Cada vez que alguien va para Jerusalén, se usa el término de subir. Si yo, por ejemplo, voy a Jerusalén, la persona no me diría, Dilmani, vas a Jerusalén, sino Dilmani, subes a Jerusalén, porque Jerusalén queda puesto en un monte alto, y esto es obra del Señor. La palabra dice que una ciudad puesta en una montaña no se puede ocultar. ¿Por qué Jerusalén está en un monte alto? Porque Jerusalén fue llamada a ser luz de las naciones, luz de la tierra. Mi Señor Jesús dice que una lámpara no se pone debajo de talmud, ¿verdad? Ni debajo de una mesa, sino que se pone arriba, ¿verdad? Para que ella alumbre a todos los que están en la casa. Entonces, para eso Dios puso a Jerusalén en un monte alto, para que ella fuera luz a todas las naciones, ¿ok? Entonces, y también porque la ciudad de Gran Rey es la ciudad de Dios, obviamente,
Por eso se le dice subes a Jerusalén. Ok, lo importante también es destacar aquí la obediencia de mi Señor Jesús a la ley. Mi Señor Jesús estaba en Canaán, ¿verdad? Donde había hecho también el milagro de convertir el agua en vino, ¿verdad? En la boda. Y de allí, si recordamos, él dio la orden y el hijo del noble, del funcionario de alto rango, quedó sano de la fiebre, ¿verdad? Y gracias a esa sanidad, el noble creyó, él y su casa fueron salvos, gloria a Dios por eso. Pero Jesús abandona Canaán con el propósito de acudir a la fiesta. Ahí vemos la obediencia a la ley, la obediencia al Padre, perdón, la obediencia al Padre, ¿verdad? Que le envió en el recorrer muchos kilómetros, si es posible, que recordemos que en esa época mi Señor Jesús andaba a pie, habían burros, pero mi Señor Jesús no acostumbraba a montarse en ningún animal, solamente en la entrada triunfal, para que se cumpliera lo que está escrito. Así que mi Señor Jesús tuvo que recorrer un gran camino desde Canaán a Jerusalén para cumplir con la voluntad del Padre de que Él estuviera presente en esta fiesta, ¿ok? Y allí, dice la palabra en el segundo versículo, y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el que tiene 5 pórticos, que había cerca de Jerusalén, ¿verdad? Un estanque llamado Betesda, que tiene 5 pórticos, ¿ok? ¿Verdad? En ese estanque, ¿verdad? Por ese estanque ese estanque es Betesda, significa derramamiento, ¿ok? Dice aquí en el versículo 2, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas, cerca de la puerta de las ovejas, ¿ok? En Jerusalén, ¿verdad? Cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado Betesda, ¿ok? El cual tenía 5 puertas, ¿ok? Primero, ¿por qué dice cerca de la puerta de las ovejas? Este dato es interesante porque por allí pasaban las ovejas para los sacrificios, pasaban los corderos, los carneros para ir hacia el templo y ser sacrificados. Por eso se le llama la puerta de las ovejas, como aquí lo podemos ver. Y había un estanque cerca de allí, ¿verdad? Llamado Betesda, en hebreo, que se llama Betesda, que significa derramamiento. Betesda significa derramamiento, ¿ok? Y este estanque tenía 5 puertas, ¿ok? En el tercer versículo dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y que el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, en este estanque llamado Betesda, ¿verdad? El estanque estaba rodeado de muchas personas que querían ser sanos, porque de tiempo en tiempo, la palabra tiempo en hebreo, o sea, en el contexto hebreo, tiempo puede significar un año. El tiempo a veces se usa en el lenguaje hebreo para describir un año, pero no sabemos con exactitud a qué periodo de tiempo descendía el ángel al estanque.
Lo que sí sabemos es que en este tanque había una multitud de personas con diversas enfermedades esperando el momento preciso que el ángel se tocara el agua para ellos meterse en el tanque y quedar sanos de cualquier enfermedad que tuviera. Esto, hermanos y amigos, de esto podemos sacar algo práctico para la vida cristiana de nosotros, los hijos de Dios de la actualidad, ¿verdad? Fíjense que ellos estaban reunidos en ese lugar, buscando sanidad de esa manera, esperando que el ángel tocara el agua del estanque para ellos meterse ahí. Lo que nos dice, o de lo que podemos percibir de esto, es que no está mal, hermanos y amigos, que un cristiano, un verdadero hijo de Dios, busque la sanidad por otro medio. O sea, no está mal que un cristiano vaya al doctor si tiene alguna molestia, si tiene algún dolor en alguna parte de su cuerpo. No está mal, hermano, que un cristiano busque la ayuda de un doctor. Recordemos, hermanos, que la ciencia viene del Señor, y si el Señor a algunos hombres le ha dado el don, y le ha dado la mente, y le ha dado la sabiduría para estudiar medicina y aliviar ciertos males que pueda padecer el hombre, ¿verdad? No está mal acudir al doctor, no está mal buscar esa fuente de sanidad, como estas personas están buscando ese tanque para ser sanos. No está mal, hermano, buscar a los doctores, a los médicos especializados para tratar cierto tipo de aflicciones. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos cristianos a veces caemos, o a veces caen, que yo también puedo caer en eso, ¿no? Porque todos cometemos errores. Pero muchos cristianos a veces caemos, hermano, en decir: Dios me va a sanar, Dios me va a curar. O sea, en tener fe, y eso está bien. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a que le hay, y es galardonador de lo que le busca. La fe es primordial en un hijo de Dios. Obviamente, eso no es lo que está mal. Lo que está mal, hermano, es tener esta super fe. Si uno le pide al Señor y no se sana, y el Señor no lo sana, uno puede orar al Señor y después ir al médico, hermano, para que el Señor, si es su voluntad, le dé la sanidad por medio de ese médico. Entonces, lo que podemos aprender de aquí, que es aplicable a nuestra vida cristiana, verdad, piadosa, es que no está mal porque un cristiano diga: no, voy al médico para esto, voy al médico a tratarme de esto porque le oraba al Señor, pero sí, igual, eso no significa, hermanos, que el hermano sea un mal de creyente, que el hermano no tenga fe. Simplemente Dios también ha capacitado a los médicos, a los doctores, para que también ellos sean una fuente de sanidad, una fuente donde podamos encontrar alivios a nuestras enfermedades corporales. ¿Ok? Entonces no está mal, hermano, y un cristiano no debe ser atacado, hermanos, por acudir a un médico. No, porque los médicos también son capacitados por el Señor, incluyendo los inconversos, para sanar a sus hijos de cualquier dolencia o aflicción que ellos puedan tener. Entonces es muy importante no irse a los extremos, hermano. Decir: yo no me voy a ver, por ejemplo, de la vista porque Dios me tiene que sanar. Ya eso es irse a un extremo, porque uno no sabe si Dios te va a sanar de la vista por medio de un oftalmólogo, por medio de un médico especializado en la vista. ¿Okay? Entonces es muy importante, y podemos sacar de aquí eso, que no está mal
de ninguna manera que un creyente, que un verdadero hijo de Dios, acuda a una fuente, digamos, externa a Dios, pero también usada por Dios para sanarlo, como en el caso de esta multitud de cojos, de ciegos y de todo tipo, hombres con todo tipo de enfermedades, hombres y mujeres con todo tipo de enfermedades que estaban buscando la sanidad que ellos sabían que podían conseguir metiéndose en ese estanque, ¿ok? Entonces, había allí un hombre que hacía 30 años, 38 años que estaba enfermo. 38 años, fíjense este tiempo, el hombre tenía toda la vida enfermo, prácticamente toda la vida enfermo. 38 años una vida. Por ejemplo, yo solamente tengo 32 años. Este hombre tenía más edad que yo y todo ese tiempo había ese hombre era mayor que yo y todo ese tiempo lo había pasado en esa condición, enfermo. Entonces, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, dijo: ¿quieres ser sano? Ok, mi Señor Jesús lo vio acostado y supo que él llevaba mucho tiempo enfermo. ¿Cómo supo? Bueno, mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Redentor, es omnisciente, hermano. Él lo sabe todo, Él conoce todo. Él no necesita, como dice la palabra, como lo dice el mismo, creo que en el capítulo 2 de Juan, dice que no necesita que le den testimonio del hombre porque conoce al hombre. Él lo conoce todo. Él sabía que ese hombre tenía mucho tiempo enfermo, hermano. Y mi Señor Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Vamos a ver lo que le dice el Señor. Le dice el enfermo, el paralítico. Fíjense, hermanos, que mi Señor Jesús es, como ya dije, omnisciente. Tenemos este caso cuando, como el Señor Jesús se da cuenta que tiene mucho tiempo en ese estado. Tenemos el caso de Natanael, que dijo que antes que Felipe te fuera a buscar, yo te vi en la higuera. Y tenemos muchos casos más, como por ejemplo el caso de la mujer samaritana, que mi Señor Jesús le dice que ella ha tenido varios maridos, pero que ahora no es su marido. Tenemos varios casos que nos demuestran la omnisciencia de mi Señor Jesucristo, ¿ok? Vamos a ver, hermanos y amigos, ¿qué le dice este paralítico? Le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita al agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjense bien, ahí vemos la poca misericordia que tenían los judíos, hermanos y amigos, los religiosos de la época y todos los judíos, pero vamos a centrarnos en los religiosos de la época. ¿Cómo puede ser, hermanos y amigos, que este hombre tuviera en esa condición 38 años, hermanos, queriendo entrar, o sea, queriendo tener la sanidad por medio de ese estanque, y las demás personas que lo veían no tuvieron misericordia de él, hermano, no tuvieron misericordia de él y no le tendieron la mano, no lo cargaron, no lo llevaron no lo echaron en el estanque, no procuraron, ¿verdad?, ayudarle. Ahí vemos el corazón del pueblo de Israel, cómo estaba, el corazón de los supuestos religiosos, que en vez de estar mirando lo que hacía mi Señor Jesús para criticarle, podía estar ayudando a este tipo de personas que lo necesitaban. Pero vemos que la maldad vemos la maldad que hay en el corazón de los hombres, como ellos no pudieron, tanta gente que seguramente estaba en este estanque, hermano, y no pudieron tenderle en la mano
a este paralítico para llevarlo al estanque y que él recibiera la sanidad que tanto anhelaba. Pero, gloria a Dios, porque vemos en este versículo que Jesús, mi Señor, sí tuvo misericordia de él, sí se fijó en él. Hay algo importante que tenemos que ver aquí, hermanos y amigos, que de entre todos los enfermos, recuerden que en los versículos anteriores ya dijimos que había una gran multitud, hermanos, de cojos, de ciegos y de todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Esperando que el ángel descendiera, ¿verdad? Para ellos meterse y quedar sanos de cualquier enfermedad. Pero de esa multitud, que podían ser 50 personas, 100 personas, 200 personas, no sabemos el número, ¿verdad? Jesús fijó sus ojos en ese paralítico. ¿Por qué fijó sus ojos en ese y no en otro? Porque mi Señor Jesús lo había escogido a él. Porque mi Señor Jesús venía por ese paralítico. Porque el Padre le había dado a hacer la obra, esa obra, a mi Señor Jesús. Porque el Padre le había dado a este paralítico para sanarlo. Acuérdense, hermano, que dice mi Señor Jesús que la obra, que lo que Él hace no lo hace en Él, no lo hace Él, sino que el Padre es quien hace las obras. Mi Señor Jesús dice: si no me creéis, que en las obras, porque las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que está en mí hace sus propias obras. Ok, el Padre le había dado a mi Señor Jesús a sanar a este paralítico. El Padre escogió, el Padre tomó en cuenta, ¿verdad?, a este paralítico. El Padre tuvo misericordia de ese paralítico y le dio a Jesús la obra de sanarlo. Mi Señor Jesús no fue como los fariseos corruptos que estaban en ese tiempo, hombres supuestamente religiosos, que les gustaba vestirse bonito y que lo llamaran Rabí Rabí y sentarse en los primeros lugares en la sinagoga. No, mi Señor Jesús sí tuvo misericordia de ese hombre, porque Él sabía lo que él estaba padeciendo, porque Él sabía la condición que él tenía y porque el Padre se lo había dado. Esa era una obra que el Padre le había dado. Recuerden, hermano, que dice la palabra, ¿verdad?, que Dios ha colocado de antemano, la cual Dios ha colocado de antemano para que andemos en ella. Porque somos hechura suya, ¿verdad?, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios ha colocado de antemano para que andemos en ella. De la misma manera, Dios colocó a Jesús las buenas obras que Él iba a hacer para que su nombre fuera glorificado. Por eso que dice: las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Porque Jesús hacía las obras y decía las palabras, ¿verdad?, que el Padre le había dado a hacer. Entonces, a este paralítico que vemos, que estamos viendo en estos versículos, el Padre se lo había dado a Jesús para que nos sanara y así en nombre de Dios fuera glorificado por la sanación de este paralítico. ¿Ok? Entonces vemos ahí la misericordia de mi Señor Jesucristo, como la vemos también, o como lo vimos también en el caso de la mujer samaritana. Ahí vemos la misericordia también, y también vemos la elección del Padre, porque el Padre quiso que mi Señor Jesús fuera a Samaria, fuera al pozo de Jacob, fuera al Sicar, fuera al pozo de Jacob para entablar la conversación con esa samaritana. Asimismo, la voluntad del Padre era que Jesús fuera a la fiesta, que cumpliera con la fiesta judía, pero también era que sanara ese día a este paralítico y sintiera misericordia de él, lo que ningún otro judío
había hecho. Entonces, gloria a Dios, porque Jesús, de todos los paralíticos, ¿verdad? De todos los enfermos que allí había, fijó sus ojos en ese paralítico. Es igual que lo que pasa con la salvación, hermano. Todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentimiento y fe, pero mi Señor Jesús fija su mirada en nosotros y tiene compasión y misericordia de nosotros y nos llama y nos trae y nos lleva hacia el Padre para que podamos arrepentirnos y creer en Él. Asimismo pasó con este paralítico. Estaba rodeado de mucha gente enferma, pero mi Señor Jesús lo vio solo a Él. Así pasa con nosotros, hermanos, con todos los que son salvos. Todos son gente enferma. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la enfermedad de todo el mundo? ¿Cuál es la peor enfermedad que ha azotado a la humanidad desde Adán y Eva? No es el COVID, no es el nuevo virus del mono, la viruela del mono, no, eso no ha cobrado tantas vidas como la enfermedad que yo les voy a decir. No es la peste negra que pasó en España hace mucho tiempo, que creo que en mortandad fue muy superior al COVID, perdón, no. La peor enfermedad que hay es el pecado, se llama el pecado. Por el pecado los hombres seguiremos muriendo hasta que Cristo reine y acabe definitivamente con la muerte. Pero gracias a que Cristo vino, Él libertó nuestra alma, nuestro espíritu. Aunque este cuerpo padezca y muera, nuestro espíritu es libre de la maldición del pecado y de su consecuencia, la muerte eterna, la muerte espiritual. Ya nosotros no podemos morir espiritualmente porque estamos conectados con Dios, porque tenemos comunión con Dios. Pero nuestro cuerpo sí padece las consecuencias del pecado. Entonces, así pasa con los que somos salvos, ¿verdad? Dios no escoge, ¿verdad?, de un poco de personas que estamos muertas, enfermas en delitos y pecados. Dios nos mira, Dios nos ve, Dios tiene misericordia, hermanos, de nosotros. Recordemos algo muy importante que a veces el hombre no ve. Dios tiene misericordia desde que Él tenga misericordia y se compadece del que se quiera compadecer. Es decir, si hoy tú y yo, ¿verdad?, estamos en Cristo, no es por nuestras obras, no es porque seamos mejor que los demás, no es porque, wow, qué hombre tan, o mujeres tan santos, wow, no. Es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, hermano. De toda la masa corrupta que es la humanidad, ¿verdad?, como dicen Romanos, Dios nos sacó de esa masa para hacernos vasos para gloria, hermano. Entonces, toda la gloria en la salvación es de Dios. Pasa igual con el caso de este paralítico. Allí había mucha gente que tal vez hasta estaba peor que el paralítico. No lo sabemos con exactitud, pero posiblemente así pudo ser. Y mi Señor Jesús se sentó en ese paralítico porque ese paralítico era el que el Padre le había dado a Él. El Padre le había dado para que Él hiciera esa obra en el paralítico y este hombre fuera y por medio de este hombre, de la sanidad de este paralítico, el nombre de Dios fuera glorificado. Gloria a Dios por su salvación. Gloria a Dios porque Él ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Si nosotros hoy estamos en Cristo, si nosotros hoy no seguimos muertos
en nuestros delitos y pecados. Si nosotros hoy no tenemos el peor cáncer que hay, que es el pecado del alma, entonces es para que le demos gloria a Dios, hermano, porque no hemos hecho nada bueno para merecer tal salvación que ahora poseemos por medio de Cristo Jesús. Al igual que el paralítico en este caso tampoco hizo nada especial para que Cristo se fijara en él. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo Jesús elige al paralítico, así como Jesús elige a los apóstoles y así como Jesús nos eligió a nosotros que hoy estamos en él. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la elección incondicional de mi Señor Jesucristo. Incondicional, ¿por qué, hermanos? Porque no tiene nada que ver con nosotros. Porque nosotros no tenemos las condiciones necesarias para ser elegidos para que de alguna manera Dios nos vea y nos salve. Es incondicional porque no depende de nosotros sino de Dios, como dice la Escritura. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que mi Señor Jesús viera a ese paralítico, tuviera misericordia, algo que, como bien dijimos, ningún compatriota de él tuvo, ¿verdad? Exceptuando a mi Señor Jesús. Que eso pasara no fue por algo bueno que el cojo hiciera. No fue porque el paralítico, era el mejor paralítico que mi Señor Jesús había conocido. No fue porque el paralítico cumpliera con toda la ley. No fue porque el paralítico no hubiera pecado. Fue porque Jesús tiene misericordia de él. Dios tiene misericordia de que él tenga misericordia y se compadece de que él se tenga que compadecer. Él se compadeció de él. Jesús se compadeció de él porque él quiso. Porque el Padre se lo había dado a sanar. Porque el Padre le había dado esa obra a él para que le hiciera. Y el nombre del Padre fuera glorificado. Como dice la palabra, para que viendo nuestras buenas obras se glorifique el nombre de Dios. Así alumbre vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras se glorifique el nombre de Dios. Las buenas obras son aquellas que se hacen con el único objetivo de glorificar a Dios. Y eso es lo que mi Señor Jesús estuvo haciendo en todos sus ministerios terrenales. Buenas obras para que el nombre de Dios fuera exaltado, conocido y alabado. ¿Ok? Entonces, vemos aquí esa elección de mi Señor Jesucristo, porque Él pudo haber escogido a cualquier paralítico, a cualquier cojo, o ciego, o manco que hubiera ahí en Israel para salvarlo. Pero decidió, de toda esa multitud que había en el pozo esperando lo mismo, sanar a este paralítico que tenía nada más ni nada menos que 38 años en ese estado. ¿Ok? En el versículo 8, ¿verdad, hermano? Dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. Ok. Jesús le dijo, fíjense bien. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ok. Fíjense, mi Señor Jesús le ordenó que tomara su lecho y anduviera y se fuera. Y al instante el paralítico quedó sano, tomó su lecho y se fue. Y era el día de reposo. Aquí podemos observar, hermanos y amigos, el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Cristo, el poder del decreto de mi Señor Jesucristo. Lo observamos en el pasaje
que vimos anteriormente de la sanidad, del hijo del noble, como mi Señor Jesús desde Canaán da la orden y el hijo de este noble que estaba lejos, ¿verdad?, queda sano en ese mismo momento. Vemos el poder de la palabra de Dios, vemos el poder del decreto del Hijo de Dios, vemos el poder de la segunda persona de la Trinidad, hermano. Esto aquí podemos resaltar que solamente y únicamente la palabra de Dios tiene poder. Es decir, lo que yo diga, que lo diga porque yo lo siento, porque yo lo creo o porque yo pienso que es así, eso no tiene poder para nada. Las palabras que vienen de mi corazón, es decir, de lo que yo siento, creo o pienso que es lo correcto, no tienen ningún poder. Mis palabras tienen poder siempre y cuando yo hable conforme a la palabra de Dios. Cuando yo hablo conforme a la palabra de Dios, yo puedo decir que mi palabra tiene poder, porque la palabra de Dios es la que tiene poder de sanar, es la que tiene poder de dar vida al muerto espiritual, es la que tiene el poder de transformar a la persona, es la que tiene el poder de solucionar todas las cosas. Es la palabra de Dios. Mi palabra, lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo sienta, no sirve para nada si no es conforme a la voluntad de Dios. Si no está guiado por el Espíritu Santo de Dios, mi palabra no tiene poder ni significa nada. Pero cuando Dios habla, cuando Dios decreta, cuando el Hijo de Dios declara, tiene que pasar exactamente lo que Él dice y quiere que pase. Fijémonos aquí, hermano, simplemente le digo, tenía 38 años, le digo, desde 8 años paralítico, y le digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué dice la palabra? Al instante, este hombre se paró, tomó tu lecho y se fue. Y era día de reposo. Al instante de que mi Señor Jesús dijo la palabra, hermano, las células del cuerpo del paralítico se activaron, los huesos que él, por ejemplo, podía tener torcidos, desacomodados, se acomodaron, lo que le impedía el andar se eliminó, quedó completamente restaurado, y en ese instante él se paró y se fue. Gloria a Dios. Eso no lo puede hacer ningún hombre, sino la palabra de Dios, que tiene poder, hermano. Muy importante, porque muchos piensan que es la palabra del hombre que tiene poder. No, un hombre puede decir muchas cosas positivas, un hombre puede declarar prosperidad, abundancia, pero si no es movido por el Espíritu de Dios, si no es guiado a hablar la palabra de Dios, no va a pasar nada, porque no es el hombre que tiene poder, no es la palabra del hombre la que vivifica, la que da vida, la que salva, la que renueva, es la palabra de Dios. Cuando este hombre escuchó, levántate, toma tu lecho y anda, al hombre no le quedó más remedio, al cuerpo del hombre que no podía andar, no le quedó más remedio que andar. O sea, el cuerpo, a pesar de su incapacidad, tuvo que andar, porque era la voluntad de mi Señor Jesús. En ese instante, todo lo que él tenía, que no le permitía caminar, ¿verdad?, moverse, movilizarse de un lugar a otro, desapareció todo impedimento, toda barrera que hubiera en su cuerpo en ese momento. Lo dejó y él pudo levantarse, tomar el lecho y andar. Lo mismo le pasó a la suegra de Pedro. Tenía una fiebre muy alta. La Biblia no especifica que era muy alta, pero tenía una fiebre. Y mi Señor Jesús simplemente le dijo,
reprendió la fiebre y esta le dejó en ese instante. Lo mismo vimos en el caso del hijo del funcionario, este hombre noble, que tuvo la humillación, el corazón humilde para ir a pedir a Cristo a pesar de su autoridad, ¿verdad? Lo mismo cuando él dijo la palabra: ve, tu hijo está sano, tu hijo vive. A la hora que llegó el noble a su casa, le preguntó a su siervo a qué hora había pasado esto. Y él le dijo la hora, y él se recordó que esa había sido la hora donde mi Señor Jesús había decretado la palabra de sanidad por su Hijo. Entonces, hermanos, aquí vemos nuevamente el poder de la palabra, de nuestro Dios en todo su esplendor y potencia. Wow, hermano, increíble lo que hace mi Señor Jesús con solamente decir la palabra, ¿ok? No el hombre puede decir muchas palabras que si no es conforme a la voluntad de Dios, que si no está guiado por el Espíritu Santo, que si no es conforme a la Escritura, olvídense que iba a pasar nada. Y esto lo digo porque hay muchas falsas enseñanzas que dicen que el hombre tiene poder, que el hombre tiene que declarar puras cosas positivas porque la palabra del hombre tiene poder. No. La palabra del hombre no tiene poder para hacer nada. La palabra de Dios, como vemos en la Escritura, hermano, es la que da vida a los muertos, la que sana a los enfermos, la que restaura el alma, la que vivifica al humilde de corazón, al quebrantado de espíritu. Es la palabra de Dios la que tiene todo el poder. Gloria a Dios por eso. ¿Okay? Y recordemos algo muy importante, que era día de sábado. Dice, es día de reposo. Ok. Dice en el versículo 9, y era el día de reposo aquel día. Esto es muy importante porque vamos a ver en los siguientes versículos por qué es importante aquí el detalle de que era el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo para los judíos? En el Antiguo Testamento, el Shabbat o el sábado. Ese era el día de reposo, ese es el día que Dios estableció para que ellos reposaran, ¿verdad? Para que ellos tuvieran comunión con Dios, ¿verdad? Descansaran de su obra de trabajo y le dedicaran su tiempo a Dios. Y Él santificó ese día, ¿ok? El mismo Dios. Entonces, mi Señor Jesús sana en el día sábado, ¿ok? Vamos a ver qué problema se origina por causa de esta sanidad hecha por mi Señor Jesucristo, ¿ok? Él le respondió, ok, el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjense bien, estamos ante la presencia de un hombre que tenía 38 años paralítico. Y a los judíos lo único que les importa, según ellos, ¿ok? Entre comillas dobles, podemos decir, es que el hombre estaba cargando su lecho. Porque según la tradición rabínica, el cargar algo pesado en el día del reposo era trabajar. ¿Ok? Un ejemplo. Para que vean hasta qué extremo el mismo pueblo judío añadió cosas de hombre a los mandamientos de Dios, haciendo los mandamientos gravosos y pesados, que mi Señor Jesús, el mismo Señor Jesús le dice, ustedes ponen cargas pesadas en los hombros de los hombres que ustedes mismos no hacen nada por llevar.
El mismo Señor Jesús se lo decía en su cara. Todos los mandamientos, hermano y amigo, de Dios son buenos. Los malos, obviamente, somos nosotros. Todos los mandamientos establecidos por Dios están hechos para que el hombre se goce, para que el hombre tenga la mejor vida que pueda tener aquí en la tierra y para que el hombre tenga una comunión con el Dios que lo creó, con su Dios y su Padre. Los mandamientos son buenos, reflejan el carácter santo, justo y bueno de Dios. Los mandamientos son buenos, ¿ok? Pero los rabí, ¿verdad?, del pueblo de Israel le habían añadido, digamos, mucha letra, sí, esa es la palabra, mucha letra a los mandamientos, ¿ok? Hasta el punto, ¿verdad?, que este mandamiento del Shabbat, del día de reposo, que sí está en la Torá, que sí lo dijo Moisés, ¿verdad?, que sí lo estableció Dios en el Sinaí, pero este mandamiento estipulaba que el hombre no podía trabajar el día de reposo, ni el hombre, ni sus siervos, ni sus animales, porque era un día consagrado para el Señor, es lo que establecía la ley. Pero los judíos le añadieron más carga a este mandamiento, le añadieron cosas que lo hicieron pesado, que lo hicieron gravoso para el hombre. Es decir, pongo un ejemplo, los judíos llegaron a añadir tal cosa, que si el hombre tenía, que el hombre no podía tener, digámoslo así, una calza dental, porque si él tenía una calza dental o unos dientes postizos, para que me entienda, ya eso era una carga que él tenía, ya eso era algo extra que él llevaba ese día y por ende ya estaba rompiendo con el mandamiento, ¿me entiendes? Le añadieron muchas normas de hombre y hicieron gravoso y pesado lo que debió ser el mandamiento. Bueno, un mandamiento como todos los mandamientos, un mandamiento deleitoso para que el hombre se gozara en su Dios y la alabara y le diera gratitud. Ellos con sus reglas añadidas lo volvieron pesado, lo volvieron duro, lo volvieron algo gravoso de cumplir. Este hombre no estaba trabajando, este hombre estaba llevando su lecho, no estaba haciendo nada ilícito, hermano, el hombre. Pero en la mente judía de aquel siglo, ya por llevar un lecho, el hombre estaba trabajando, es decir, el hombre no estaba trabajando, el hombre estaba obedeciendo, como vamos a ver en el versículo siguiente, lo que mi Señor Jesús le dijo. Eso fue todo. El hombre no montó una tiendita y se puso a vender lechos el día sábado. Por decirle algo, que el hombre hubiera montado una tienda y hubiera vendido lecho a 100 denarios cada lecho. Qué bueno. Así no solamente hubiera estado violando el día de reposo, sino que hubiera estado violando el mandamiento de no robarás, porque un lecho a 100 denarios, bueno, seguramente era muy caro. Pero es un ejemplo que yo le quiero dar. El hombre no estaba trabajando, el hombre solo estaba obedeciendo lo que mi Señor Jesús le había ordenado, ¿ok? Allí el hombre no estaba incumpliendo ningún cuarto mandamiento, pero para los fariseos sí lo estaba incumpliendo. Y ahí vemos el malvado corazón, la maldad que hay en el corazón de esos hombres. En vez de alegrarse, de gozarse, porque ese hombre estaba caminando, ellos le llegan con esa palabra, ellos le hablan de esa forma. Ahí vemos la maldad que hay en los corazones del hombre. Y no es por querer cumplir la ley de Dios, porque si así lo fuera no estaría mal. Es por la maldad que hay en sus corazones, ¿ok? Entonces ahí vemos eso. Y como le dije, el hombre no tiene ningún pecado allí, porque llevar un lecho no es violar el cuarto mandamiento, ¿ok?
Ok, ellos le dijeron, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado el día de reposo, este día de reposo no te es lícito llevar tu lecho, ¿ok? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Claro, él le dijo la verdad, yo no estoy trabajando, yo no estoy violando ningún cuarto mandamiento, yo simplemente estoy siguiendo la orden de aquel que me sanó, porque el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Allí no hay pecado, allí no hay pecado, ni del sanado, ni del paralítico, que ya en este momento no es paralítico, ¿verdad? Había sido sanado por el poder de Dios, ni de mi Señor Jesús, que eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Pero ninguno pecó, ni mi Señor Jesús sanando, ni el paralítico tomando el lecho y andando. Ninguno pecó, ¿ok? Entonces, el último versículo del día de hoy, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Ok? Entonces ellos estaban intrigados, digámoslo así, intrigados por saber quién había hecho el milagro, pero no para felicitarnos, pero no para darle gloria a Dios por lo que él había hecho por medio de él por ese hombre. No, era para juzgarlo, como vamos a ver en el próximo video, hermanos y amigos. Vamos a ver la maldad que hay en el corazón del hombre, que ve que alguien está haciendo una obra en el nombre de Dios, y en vez de alegrarse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Como lo dijo mi Señor Jesús, si yo echo fuera demonios en el nombre de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos, en vez de alegrarse por eso, ¿verdad? Porque él había sanado a ese hombre en el nombre de Dios, ellos lo que hicieron fue que se van a agarrar de este hecho, van a tomar esto como excusa para querer matar a mi Señor Jesús. Ok, hermanos y amigos, esto es lo que vamos a ver en el video siguiente, si Dios quiere y me da vida y me permite seguir predicando la palabra de Dios por este canal, la palabra inmutable de Dios. Entonces, hermanos, como conclusión le damos gloria a Dios por mi Señor Jesús, que tiene misericordia de todos, hermanos. Que un paralítico, hermanos, que ningún judío le había prestado atención, que nadie había tenido la bondad de acercarse a él, de acercarlo al pozo para recibir esa sanidad. Bueno, mi Señor tuvo misericordia de él, lo escogió de todos esos enfermos y le sanó, hermano. Vemos vemos el amor de Dios por su pueblo, hermano. Vemos el amor de Dios por aquellos a los que el mundo desecha en este pasaje. También vemos, hermanos, como ya dijimos, que no es malo que un cristiano acuda a un doctor o a una fuente externa que también viene de Dios para la sanidad. Un cristiano, hijo de Dios, puede ir a un médico confiando en que a través de él Dios lo va a sanar, hermano. Y no tiene nada de malo buscar la sanidad por medio de los doctores, ya que el mismo Dios le ha dado la ciencia para sanar a sus hijos. Y también vimos cómo los judíos, los fariseos, ¿verdad?, tenían ese corazón tan malo que en vez de alegrarse por el paralítico que tenía 38 años en ese estado, le reclamaron o le arguyeron porque llevaba lecho. Vemos como los fariseos añadían normas a la ley que en vez de hacerla más sencilla y más disfrutable y más agradable y para darle más gloria a Dios, lo que hacían era que la hacían más pesada
y la hacía más gravosa para los hombres. Hermanos, Dios los bendiga, creamos en Cristo porque Él tiene misericordia, hermanos. Él no es como los hombres que no tienen misericordia. Cristo tuvo misericordia de ese paralítico. Cristo tiene misericordia de todo aquel que venga a Él, porque dice la palabra, todo aquel Padre me da, viene a mí, y a que me viene a mí, Dios nos echó fuera. Quedamos en Cristo, porque solo en Él hay salvación. Y Él no es como ese estanque, ¿verdad?, que solamente puede curar las enfermedades físicas. Él puede curar esa enfermedad mortal que tienen nuestras almas. Desde el momento que nacemos, Él puede curar el pecado de nuestras almas. Vamos a Él, a Cristo Jesús, para recibir no solamente una sanidad corporal, que la podemos recibir si es su voluntad, sino para recibir la sanidad espiritual, para que nuestros pecados sean perdonados y tengamos por pura gracia y por pura fe el don de la vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.